Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es el pastor Apolinar Martínez, aquí saludándolos, bendiciéndoles, esperando que se encuentren bien. Gloria al Señor. El día de hoy traigo otro tema de la palabra del Señor y el tema se llama cosas que impiden la liberación. Por supuesto, la liberación de demonios. Cosas que impiden la liberación de demonios. Entonces había dado el tema de los síntomas de demonización y pues que quedaron muchísimas cosas. Es un pequeño tiempo de unos 50 a 45 minutos que no son suficientes para hablar de un tema tan grande, ¿no? Tan extenso, sobre el cual se han escrito libros y libros y libros, y la Biblia también pues es muy extensa en cuanto a ese tema. Entonces quiero leer un versículo como base y ponerlo ahí. Dice así la palabra del Señor en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Gloria al Señor. Hermanos, pues aquí tenemos este pasaje donde se mira que hubo un intento de un exorcismo, de una liberación, y pues aquellos que estaban tratando de hacer el exorcismo no lograron nada y ellos salieron lastimados. Dice que salieron de la casa desnudos y heridos. Entonces, mientras es cierto, hermano, que cualquier cristiano, cualquier hermano puede hacer liberación o puede echar fuera demonios, no cualquiera debería de aventurarse a hacer esta tarea, pues. Entonces muchos cristianos han sido heridos, han sido lastimados de uno, así por demonios. Entonces me recuerdo de uno así bien claro. Bueno, unos son esos, ¿verdad? Pero uno en la vida de experiencia, ¿no? De un pastor en un retiro, de cómo a él lo llamaron porque una de sus ovejitas estaba endemoniada, y entonces al intentar liberarla, bueno, al hacer la liberación, salió todo rasguñado, todo herido, ¿verdad? Porque el espíritu se rehusaba, este espíritu inmundo se rehusaba a salir de la muchacha. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto que hemos leído? Nos dice que no eran creyentes verdaderos del Hijo de Dios, que no eran creyentes. Entonces ellos intentaron reprender al espíritu malo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces tal vez ellos habían presenciado al apóstol Pablo expulsar demonios, echar fuera demonios. Ellos oyeron que el apóstol usó el nombre de Jesús, porque él dice el versículo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces ellos han de haber presenciado que el apóstol mencionaba el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús los expulsaba a los demonios. Entonces ellos intentaron hacer lo mismo y no pudieron porque ellos pues no tenían ninguna autoridad para mencionar o para invocar el nombre de Jesús. Esto es lo que sucedió aquí con los hijos de Seba. Entonces, si no eres un cristiano genuino, un hijo de Dios bautizado en agua por inmersión,
o bautizado con el Espíritu Santo. Entonces mejor que no lo intentes, que no lo intentes. Eso va a impedir la liberación de demonios. Otro peligro o es otra falta que se comete en el cristianismo es la falta de discernimiento espiritual. Entonces, muchos de nosotros no tenemos discernimiento, no sabemos contra qué estamos peleando, contra qué estamos batallando. Entonces, falta de discernimiento. ¿Se recuerda usted aquella muchacha que seguía al apóstol Pablo? Y no me acuerdo qué otro acompañante tenía el apóstol Pablo, pero que por varios días los seguía. He aquí los siervos de Dios Altísimo. De hecho, vamos a leerlo. Parece que está en Hechos 16. Esto aquí. Gloria al Señor. Hechos 16 y versículo 16 dice así la palabra del Señor. Ok. Después, Hechos 15, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Era un espíritu de adivinación. ¿Se recuerda el tema pasado cuando mencioné el nombre? Usualmente el problema que tiene la persona es el nombre del espíritu inmundo o del demonio. Entonces, dice, que ella les daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, el apóstol Pablo no lo expulsó inmediatamente, sino que dice después de varios días. Tal vez, hermano, tratando de discernir cuál era la fuente de la muchacha, qué era lo que estaba inspirando a esa muchacha a decir lo que ella decía. Dice: estos son hombres del Dios Altísimo que les anuncia. Pero después de varios días dice que le molestó al apóstol Pablo y volviéndose reprendió al espíritu pitón para que saliera de ella, y salió de ella. Entonces, otra cosa que impide, hermano, y que impide mucho es la falta de oración o la falta de ayuno. La falta de oración, la falta de ayuno. Entonces, impiden que los demonios salgan cuando no hay entrega, cuando la persona no tiene una vida consagrada al Señor. Mire, que esas personas mejor ni se metan a esa tarea. Otro, la falta de perdón. Entonces, cuando una persona, incluyendo el que está liberando, el que la hace de libertador, si tiene falta de perdón, y también a la persona a la que se está ministrando liberación, si tienen falta de perdón, es mejor que la persona, porque esto impide que la persona sea libre cuando hay falta de perdón. Oiga lo que dice la Escritura, dice: y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, y tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Pero si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Entonces, la falta de perdón, cuando no quiero perdonar y me rehúso, y cuando tengo un espíritu de resentimiento, de amargura, que quiero venganza y que quiero vengarme, cuando hay eso, entonces la liberación se detiene, obstruye la liberación. Entonces, otra cosa,
la falta de renunciación. Personas que, pues, hermano, definitivamente no renuncian, que son reincidentes, no renuncian a sus pecados, no quieren volverse de sus pecados, no se quieren arrepentir. Entonces, cuando una persona no se quiere arrepentir, no quiere darle la espalda y no quiere renunciar, pues hermano, va a ser muy difícil que suceda la liberación. Entonces, tiene que haber renunciación. Renunciar, dice, a lo oculto y a lo vergonzoso. Tiene que suceder para que haya liberación. Otra, entonces, las puertas espirituales. Hay, hermano, cosas que nosotros como cristianos, el pueblo del Señor, no debe de hacer. No tiene que hacer, que no tiene que involucrarse en esas cosas. No tiene que. Entonces, ocultismo. Entonces, a veces en las personas hay un deseo de un contacto espiritual y las personas andan buscando por ese tipo de experiencias, hermano o hermana, y en el mundo espiritual es muy extenso, es muy vasto y no se puede cubrir en una predicación o dos predicaciones, ni en tres predicaciones, hermano, todo lo que esto conlleva, pues no se puede cubrir. Entonces, nosotros tenemos el deseo de lo espiritual para que nosotros, o Dios lo puso en nosotros para que nosotros lo busquemos a Él. Que busquemos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el diablo se aprovecha de este deseo y lleva a las personas o las desvía y las desvía hacia el ocultismo, hermano, para que las personas que pues queden estorbadas o quedan estorbadas. Entonces, la idolatría, la brujería, la hechicería, cosas de la nueva era, meditación, hermano, consulta de muertos, adivinación, todo esto, hermano, aunque parece insignificante, todo esto, hermano, trae a las personas estorbos espirituales. Y si la persona continúa practicando después de hacerse cristiano, continúa en esas cosas, hermano, por supuesto que va a tener, hermano, que lidiar con demonios, pues, en su vida, que va a terminar a veces poseída la persona, no solamente porque le hablaba de la opresión demoníaca, no solamente va a haber opresión demoníaca, a veces personas terminan poseídas por los demonios. Entonces quiero seguir aquí. Metafísica. La metafísica parece, hermano, parecen confesiones cristianas, hermano, pero que no lo son. Entonces, no me voy a poner a explicar la metafísica aquí, eso que quede para otro tema. Yoga y otras prácticas orientales, traumas, votos y pactos, hermano, pactos de sangre, que lo hacen a veces personas jugando, hermano, que se cortan un dedo, que se cortan la mano y se saludan y entran en un pacto de sangre. Hermano, personas que hacen eso, miren, vomitan sangre parece espuma, parecen flemas con sangre. Cuando una persona se atreve a hacer pactos de sangre, y no solamente pacto de sangre, sino otros pactos, porque hay muchos pactos que se pueden hacer, votos que se hacen cuando la persona se enlaza con sus propios labios, se enlaza a la pobreza y se enlaza, hermano, a veces a espíritus de muertos o a familiares muertos. Continúo aquí. Voy a ir a Isaías 28:14. Oiga lo que dice. Por tanto, dice, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. En la falsedad, entonces, rituales de magia, magia blanca,
maleficios, hermano. La magia blanca hermano, no existe la magia blanca. La magia blanca, la fuente es la misma, proviene del mismo lugar que la magia negra. Entonces, pero aquí dice, hermano, estos hombres a los cuales el Señor le estaba hablando por medio del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 14, dice, pacto hemos hecho con la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora, hermano? Desde aquí, de Estados Unidos hacia abajo, hermano, con eso de la santa muerte, que las personas entran en pacto con la muerte, hermano, y piensan que al hacer pacto con la muerte o al adorar a la muerte le llaman santa muerte, pero de santa no tiene nada. La Biblia la identifica como el último enemigo a vencer. El último enemigo a vencer, según 1 Corintios capítulo 15, me parece, hermano. Entonces, vudú. Hay espíritus que se llaman espíritus vectores, que se pegan a objetos, hermano. Objetos que han estado en contacto con el ocultismo o que han sido usados por brujos o por santeros. Santeros, hermano. Y usted mire la santería y el vudú o los brujos, usted va a mirar, hermano, cómo ellos usan las mismas imágenes que se usan en el catolicismo. Ahora, yo le voy a contar esta experiencia, hermano. Estamos también predicando en algún lugar y estamos predicando acerca de la Santa Muerte y, bueno, estamos predicando en contra de, ¿verdad? En contra de la Santa Muerte. Y, hermano, al último llamamos a las personas hacia el frente a que vinieran a orar o que nosotros oráramos por ellas. Y la persona, hermano, esta mujer estaba temblando, hermano, de miedo, de temor, que ella quería ser libre, pero tenía miedo de fallarle a la muerte porque tenía un pacto con ella. La tratamos de convencer, tratamos de orar por ella, no quiso, la invitamos a la iglesia, sí fue a la iglesia, hermano, llegó a la iglesia. Otra vez intentamos orar por ella, pero decía, no, es que me va a hacer daño, me va a lastimar, porque voy a estar quebrantando el pacto. Entonces, hermano, se fue de la iglesia y se fue sin recibir liberación. Vamos a ir a otra cosa que, hermano, afecta mucho, detiene la liberación. No hay expulsión de demonios cuando se hacen estas cosas. Invocación a muertos. Ya miramos cómo ahí decían los hombres, pacto, dice, tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio. Convenio, cualquier convenio que se hace con las tinieblas, hermano, va a evitar la liberación. No va a haber liberación. O va a haber una liberación muy, hermano, difícil, hasta que la persona renuncie a las tinieblas y renuncie a eso. Y se le debe de tratar de llevar a la persona a que renuncie a ese pecado, a ese pacto, a ese convenio. Dice. Cuando pase el turbión del azote, dice, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué, hermano? ¿Qué mentalidad, no? Ya cuando la persona piensa de esta manera, que porque ha hecho un convenio, hermano, con las tinieblas, el mal ya no le va a llegar. Hermano, pues ya está engañada la persona ahí, ¿no? Entonces, la otra que íbamos a mencionar era invocaciones a muertos. Vamos a ir a Deuteronomios 18:9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y hermano, estoy entrando de lleno a estos versículos ahorita, pero quiero mencionar otras cosas y después de esto las menciono. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación, dice, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué hicieron? Dice, no vaya a haber quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Bueno, hermano, de México para abajo hay estas prácticas, hermano. Yo creo que aquí en Estados Unidos también, no me doy cuenta mucho de eso, pero de que entregan a sus hijos, a un santo, entregan a sus hijas a alguna santa, algún ídolo, entregan a sus hijos, hermano. Entonces, cuando esto sucede, que hay una entrega desde la niñez, hay, hermano, actividad demoníaca. Hay actividad demoníaca. La persona ha sido entregada literalmente, hermano. El alma de la criatura ha sido entregada a las tinieblas, hermano. Entonces dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, o sea, las que echan las cartas de la suerte y todo eso, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nada, hermano, de magia. Esto, hermano, la magia, las personas que se ponen a jugar con eso, quedan afectadas espiritualmente. Quedan afectadas. Entonces va a impedir, va a ser difícil, hermano, cuando una persona está practicando estas cosas ya con el conocimiento, ya con conocimiento. Entonces, personas van a llegar de allá afuera, hermano, que no son creyentes y que vienen afectadas, y que nosotros, pues, hermano, que el Señor nos ayude a nosotros para poder ayudar y para poder brindar la liberación a estas personas. Entonces, el horóscopo, que hermano, y las personas se sorprenden porque dice el horóscopo. ¿A poco el horóscopo es malo? El horóscopo trae tanta cautividad, si se mira algo tan liviano, tan ligero, que no podría causar tanto estrago en una persona. Oiga lo que dice la Escritura. Isaías 47, voy a leer mi Biblia. Isaías 47 y versículo 13 y 14, y dice así: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces, esas personas que según consultan a las estrellas, hermano, no, el cristiano o la cristiana o los jóvenes no deberían de involucrarse en eso. Quiero leer Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 5. Dice así: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Menciona específicamente, literalmente, los signos del zodiaco. Que aquellas personas, hermano, que todavía pueden estar practicando de hablarle, hermano, a aquellas personas por teléfono. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Pero que, hermano, que practican estas cosas. ¿Qué dice? Queman incienso a Baal, al sol y a la luna.
que hermano, vamos a hablar más adelante acerca de objetos, hermano, de estos espíritus que son espíritus vectores que se llaman, que se pegan a objetos, hermano, se pegan a la ropa a veces de las personas, hermano, y los usan como transporte para meterse a otro cuerpo. Ok, voy a irme aquí a otro versículo. Juegos, hermano, que los niños juegan, o los jóvenes, Free Fire, que quedan endemoniados. Y no solamente voy a mencionar unos, hermano, como dragones y cuevas y todo eso, hermano, que películas de terror, películas de pavor, que las personas se atreven a mirar, hermano, y quedan afectados. Muchos quedan endemoniados. Entonces, Free Fire. Usted mire, hermano, usted busque solamente en YouTube y va a encontrarse un montón de casos de niños que han quedado endemoniados por jugar este juego. Otro, el juego de los lápices que se llama Charlie Charlie. Otro juego, el Reiki, de esto de tratar de consultar a Dios o pensar que Dios es una fuerza nada más y que las personas tratan de acceder a esa fuerza. Hermanos, son salteadores, ¿verdad? Si, la Biblia los identifica como eso, ladrones y salteadores. Espejos, hermano, espejos. El enemigo usa los espejos para su magia. Entonces, hay muchas personas, hermano, que están en contra de la actividad demoníaca, no en contra de, ellos dicen que no existe, pues que no hay ejemplos en el Antiguo Testamento y aseguran, hermano, que los demonios no existen ahora, y que si existen, que solamente están operantes o operan en la mente de las personas, en la mente de las personas. Entonces, y parte de eso es cierto, pero eso siempre ha sido, que los demonios operan en la mente de las personas, hermano, cuando no están poseídas, y las tratan de desviar, les tratan de cambiar su pensamiento. Entonces, vamos a ir a otra cosa. Su más usado recurso de los demonios es la mentira. Entonces, siempre ha operado de esa manera. Siempre ha operado a través de la mentira. Es padre de mentira. Desde el principio miente. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Es hacerle creer a las personas de su inexistencia, de que no existe. Les deja creer que el demonio no existe, hermano. Entonces, el problema es, hermano, que parte del pueblo cristiano haya caído en esta creencia que el diablo ya no está, hermano, actuando. Y que si ahora sí opera, pero opera en la mente de las personas, y que ya no es necesario echarlo fuera, pues ya no hay para ellos actividad demoníaca. Entonces, hermano, y dicen, bueno, no tenemos ningún ejemplo en el Antiguo Testamento de esa actividad demoníaca, de que hayan sido expulsados demonios, hermano. Entonces, bueno, pero sí hay actividad demoníaca y personas que quedaron endemoniadas, hermano. Entonces, hay espíritus que se mencionan en el Antiguo Testamento, y que el Señor, no es que el Señor, hermano, el Señor permitía a espíritus malos para que operaran, para que se hiciera la voluntad del Señor. Eso sí sucedía. Entonces, vamos a ir a Jueces 9:23. Aquí tengo mi Biblia. Jueces 9:23. Porque hay 4 ejemplos bien claros, hermano, en el Antiguo Testamento de actividad demoníaca. No se mira, hermano, que los expulsaran en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo no había venido todavía, ni había vencido al diablo de la manera que lo venció con el escrito está. Pero oiga, entonces Jueces capítulo 9, versículo 23. Y dice así, dicen: después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech
para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y de la sangre de ellos cayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató. Entonces ahí miramos que de parte, un espíritu malo de parte de Dios, que envió, dice, entre Abimelech y otro rey. ¿Para qué? Para que se vengara la sangre de los hijos de Gedeón. Entonces hay un espíritu malo ahí. Entonces vamos a ir a otro, hermano. Vamos a ir, bueno, está en 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Oiga, aquellos que dicen que no hay tal cosa, pero pues yo lo puedo ver y está bien claro, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, cuando una persona está, hermano, endemoniada, está demonizada, está sufriendo, está padeciendo, son como espinos en su costado, es tormento, le causa tormento a la persona, le causa tormento. Entonces dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Cómo sabían, hermano, los siervos de Saúl que un espíritu malo de parte de Jehová? Hasta ellos sabían que le atormentaba un espíritu malo. Y ahorita vamos a ir a 1 Samuel 18 para ver qué es lo que pasaba con este Saúl. Y versículo 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con Saúl? Dice que Saúl desvariaba. ¿Qué sucedió? Una confusión en su mente que lo hacía desvariar. Que no le daba a su mente pensar claramente y hablaba cosas que no debía de hablar. ¿Qué sucede, hermano, con las personas endemoniadas? Sí sucede eso, hermano, que las personas empiezan a decir barbaridades, blasfemias, disparates, maldiciones. Entonces, quiero ir, hermano, a la demonización del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerda cómo cambió la mente, hermano, de este rey? Que prácticamente se volvió como un animal, como una bestia, hermano. Le salieron plumas, sus uñas le crecieron y el rocío de la noche caía sobre él y comía pasto, dice. Por supuesto que este castigo vino de parte de Dios, hermano, por engrandecerse él a sí mismo y por enorgullecerse de esa manera, hermano, pensando que por su mano, hermano, él había dominado. Entonces, otro es, hermano, parece que fue el censo que tomó David. Entonces, sí hay ejemplos, hermano, donde se mira. ¿Se acuerda que él también, aquella escritura donde el Señor pregunta, dice: ¿quién inducirá a Acab? Entonces dice que salió un espíritu y le dijo: yo le induciré. El Señor le pregunta cómo. Entonces él dijo: seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y así fue, hermano. Ahí quedó establecido de la manera que Acab iba a morir. Entonces, continúa. Entonces hay una corriente, hermano, en el cristianismo, o contracorriente en el cristianismo en cuanto a la demonización, que, hermano, que esa contracorriente ellos piensan que solamente es externa, que no hay tal cosa como posesión demoníaca. Ellos creen en la opresión demoníaca,
que sí son espíritus operantes, pero en la mente solamente. Y que estos seres incorpóreos o espíritus no materiales que no pueden poseer un cuerpo y que están solamente operando a nivel mente, la mentalidad, que afectan la mentalidad de las personas. Entonces, que por tanto, que su actividad pues se enfoca solamente al engaño, a la mentira, pero no para estas personas, hermano, para estos creyentes que son aún pastores, hermano, que pues, ¿para qué echar fuera demonios? O sea, no, para ellos no existe esto. Entonces, esta no es una tarea en la cual debemos ocuparnos. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, quiero ir a lo que dice la Escritura, hermano. Quiero ir y quiero mencionar estas cosas, dice. Finalmente, dice Marcos 16:14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si dice, si los echan fuera, es porque estaban dentro. Bueno, esta es mi pequeña aportación acerca a esta creencia, a esta contracorriente, ¿no? Que está dentro del cristianismo, que creen, hermano, dicen, no hay. Pero aquí dice, echarán fuera. Entonces, si la Escritura dice que los echaron fuera, es porque estaban dentro. Otro verso dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va, dice, por lugares áridos buscando dónde morar, y al no encontrar, dice que él dice, volveré a la casa o a mi casa de donde salí. Entonces, si el espíritu sale, quiere decir que estaba dentro, y se dice voy a entrar, voy a volver a la casa donde salí, quiere decir que estaba dentro. Entonces, en Mateo 10:1 lo confirma también. Oiga lo que dice Mateo 10:1, para aquellos que piensan que no pueden estar adentro, por el motivo que sea, que son espíritus incorpóreos o que son espíritus que es algo no material, y la explicación que tengan, la que sea. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, hermano, esto que le acabo de decir: echarán fuera demonios, que el espíritu inmundo sale del cuerpo. Otro, entonces Mateo lo confirma, dice en 10:1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Este hermano está clarísimo, dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este mismo versículo, hermano, de echar fuera, que les dio autoridad para echarlos fuera, está en Marcos también. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Otro clarísimo de echarlos fuera. Entonces se deben expulsar, se deben, hermano, de echar fuera. Entonces a la persona, si solamente está siendo presionada, es de hermano, ayudarle a la persona también. Entonces continúo. El último ejemplo está en Lucas 4:31. Dice, hermano, 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo.
vamos a entrar a otro punto acerca de demonios y espíritus inmundos, pero ahorita entramos. Dice que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mire cómo los demonios, hermano, inmediatamente lo reconocieron. Supieron, este espíritu inmundo, espíritu de demonio, de espíritu inmundo, como quiera que se le llame, dice un espíritu de demonio inmundo, inmediatamente reconoció, hermano, y los fariseos y los saduceos y todos esos feos, hermano, no lo reconocían. Entonces dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Sal de él. Entonces, hermano, entonces el demonio, dice, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces esto es de echar fuera, de salir, de expulsar. La Biblia, hermano, lo dice una y otra vez. Entonces, que sí se puede hacer y que se debería hacer cuando hay actividad demoníaca. Entonces, otra cosa con la que tenemos que lidiar, hermano, aquellos que se dedican a la tarea, a esa tarea, hermano, es la diferencia entre espíritus inmundos y demonios. Ellos dicen que pues hay diferencia, que unos son espíritus inmundos y que otros son demonios. Bueno, entonces, para acortar el tema, hermano, en el Nuevo Testamento, estos dos espíritus inmundos o demonios son palabras, son como sinónimos, se intercambian en diferentes pasajes. Se les llama espíritus inmundos o se les llama demonios. Entonces, parece que es lo mismo. Parece que es lo mismo. Entonces, no hay diferencia en sus definiciones, pues, en el Nuevo Testamento. Entonces, en algunas traducciones se refieren a ellos como espíritus impuros. Y hermanos, esa palabra de espíritus inmundos o impuros, la palabra en griego es akatartos. Y se mencionan muchas veces, hermano, en el Nuevo Testamento. Y le digo, se intercambian demonios o espíritus inmundos y parece que estuviera hablando de lo mismo. Entonces, algunos dicen y hacen la diferencia que entre el espíritu inmundo y el demonio. Dicen que el espíritu inmundo contamina. Es como las aves inmundas o los animales inmundos del Antiguo Testamento. ¿Qué hacen ellos? Contaminan. Su tarea, su misión es contaminar, es manchar. Entonces, esa es su actividad en la que se concentra el espíritu inmundo, y los demonios no. Los espíritus inmundos dice que no matan, que los que quieren matar son los demonios. Y solamente lo estoy cubriendo, hermano, para tenerlo ahí esto en mente, ¿no? Los demonios son ángeles caídos, dicen ellos, hermano, con Lucifer como líder de ellos. El diablo, a los judíos lo llamaban Belcebú, y Belcebú quiere príncipe de las moscas, y ellos pensaban que el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios por Belcebú. Lo acusaron, hermano, de esta manera. Entonces ellos tenían entendido que este Belcebú, lo vamos a llamar por su nombre, Satanás, que Dios lo reprenda. Entonces, hermano, que es el líder de ellos, pues. Entonces, los espíritus inmundos, algunos piensan que provienen de la descendencia de la unión de los ángeles que abandonaron su morada y se unieron a las mujeres, y de la descendencia de las mujeres salieron los gigantes,
salieron los hombres que dominaron la tierra por un tiempo, hermano, y que estos seres híbridos, cuando murieron, su espíritu se convirtió en los espíritus inmundos que se conocen el día de hoy. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y puede ser que sea de esa manera, ¿no? Solamente se lo quiero poner ahí para que usted lo sepa. En Marcos 5, del 1 en adelante, dice: un hombre, Marcos 5, lo quiero leer aquí porque lo apunté, pero no lo apunté bien. Mateo 5. No es el 5. Yo se me perdí. Oh, Marcos, perdón. Marcos 5. Por eso no me salía. Dije que no había apuntado bien el número, pero no apunté bien el nombre. Marcos capítulo 5. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Entonces la visitación, hermano, a los sepulcros, a los panteones, hay juegos que las personas hacen, los jóvenes a veces, hermano, hacen, y que quedan afectados por visitar los panteones o los sepulcros. Dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Una persona que tiene una fuerza descomunal, hermano, que a veces 5, hermano, personas, 5 hombres fuertes, 5 diáconos sobre el endemoniado, hermano, y todavía no lo pueden inmovilizar, hermano. Dice, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Nadie lo podía dominar. Esto es terrible, terrible, hermano. Terrorífico. Y siempre de día y de noche, andando, daba voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Se recuerda en los síntomas de demonización? Mencioné esto, que la persona se quiere herir, se quiere lastimar. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Otro demonio que inmediatamente reconoce a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque dice, ¿crees en Dios? Bien haces, dice. También los demonios creen, dice, y tiemblan. Personas que piensan que solamente con creer, yo creo que va a llover. No, yo creo también. Sí, yo soy creyente. No, dice, si crees que Dios es uno, bien haces, dice. Pero, hermano, dice, los demonios creen y tiemblan. El cristiano, hermano, el hombre es el único que no tiembla. Pero los demonios creen y tiemblan, dice. ¿Qué sucedió aquí? Lo mira venir, inmediatamente corre hacia el Señor, hermano, y se postra ante él. Dice, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Conjurando al Señor Jesucristo, este demonio. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Tremendo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo,
porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Bueno, hay, hermano, parece que hay espíritus inmundos o demonios operantes en ciertas regiones donde opera la maldad, donde opera la iniquidad. Hay áreas donde opera la prostitución. Hay áreas donde opera el vandalismo. Hay áreas donde, hermano, suceden muertes, muchos accidentes. Entonces, aquí dice, hermano, de estos espíritus regionales que no querían salir, querían quedarse en esa área. Legión me llamo porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, ¿se recuerda que le dije que son palabras intercambiables? Bueno, aquí en el versículo 8 dice, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí en el versículo, hermano, en el 12 dice: y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces son palabras intercambiables. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entonces, ¿eran espíritus inmundos o eran demonios? Bueno, eran los dos, ¿verdad? Espíritus inmundos, eran demonios, dice. Entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron al ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Y otra vez se cambia de espíritu inmundo a demonio. Dice, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, ¿qué hace el espíritu malo, el demonio o espíritu inmundo? Afecta la mentalidad, afecta los pensamientos. La persona vive en temor y atormentada, vive en aflicción, en agonía, hermano. Es una agonía lenta, cosas que no puede hacer. Muy limitada está la persona que está, hermano, endemoniada. Está muy limitada. Que el Señor nos ayude, hermano. Dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Hermano, qué cosa, qué ignorancia. Cómo, hermano, tenían estos espíritus regionales engañada a la gente de ahí, hermano. Que en vez de recibir a Jesús, que en vez de, hermano, de abrirle las puertas a Jesús, en vez de darle la bienvenida a Jesús para que entrara a su ciudad, para predicar o para que los sanara o para que les ayudara, le dijeron a Jesús que se fuera. ¿Y qué había sucedido ahí, hermano? Había sucedido que los espíritus, los demonios, le rogaron a Jesús: no nos envíes fuera de esta región. Y había ahí un hato de cerdos, dice, hermano, como 2000 cerdos, y los demonios le pidieron permiso a Jesús de ir a esos cerdos. Pero ¿qué sucedió? Al mirar, hermano, que ellos, los hombres de la ciudad, al mirar este suceso y al ver que le dijeron a Jesús que se fuera, es porque, hermano, es lo que operaba ahí. Estos demonios, hermano, tenían como licencia, hermano, de operar con engaño en ese lugar. ¿Y qué sucedió? Engañaron a la gente. Dureza de corazón, hermano. Usted puede mirar incredulidad. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a orar, o formas que nosotros vamos formas de orar, hermano, que nos van a abrir puertas. Vamos a mirar en el otro tema, hermano,
acerca de pues las huestes espirituales de maldad, la armadura de Dios y todas las más cosas que vamos a mirar en otro tema, hermano. Entonces, quiero tocar cada una de las veces donde hay una liberación, para que nosotros nos demos cuenta de la manera que operan estos espíritus inmundos, hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias por su atención. Hermanos, si desea dejarme un comentario, pues ahí se lo contestamos. Dios me lo bendiga. Gracias por escuchar. Amén.